gusto saludarles por este espacio virtual. Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy, pues tengo a bien presentar con el equipo editorial el segundo volumen de la revista de los Pitagóricos. Este corresponde al número 2 del presente año y consta de tres artículos científicos y un ensayo académico. Esta sería la estructura de este volumen 2 de la revista de los Pitagóricos, para lo cual se les hace extensivo la invitación para que puedan leer cada uno de los artículos. Asimismo, también dejamos abierto la invitación para la publicación del volumen número 3 que se tiene previsto presentarse para el mes de agosto del 2026. Bien, vamos a escuchar a cada uno de los autores que tuvieron a bien publicar en este volumen número 2 y vamos a iniciar con el primer artículo de la revista que se titula La teoría simbolista de la educación matemática pura como fundamento epistemológico para la enseñanza formal de relaciones de equivalencias, relaciones de orden, grafos y gráficos. Este artículo El autor de este artículo es el doctor Juan Carlos Ruiz Castillo, quien es un destacado académico guatemalteco, cuya trayectoria intelectual se sitúa en la confluencia entre la matemática pura, la física matemática y la didáctica de la matemática. El doctor Ruiz posee una sólida formación multidisciplinaria que incluye la licenciatura en la enseñanza de la matemática y la física, estudios de maestría en formación docente y en ciencias con especialización en didáctica de la matemática, así como un doctorado en investigación. A ello se suma un doctorado en física matemática con especialidad en física cuántica y un postdoctorado en física matemática con énfasis en teoría de caos, consolidando así un perfil académico de alto rigor científico y profundo alcance teórico. Actualmente se desempeña como catedrático de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media FEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde ha contribuido de manera significativa a la formación de docentes en matemática y física, así como el fortalecimiento de programas académicos, como el caso del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP-B. Su práctica docente se distingue por la articulación entre el formalismo matemático, la comprensión conceptual y la aplicación didáctica rigurosa. En el ámbito investigativo, el doctor Ruiz Castillo ha desarrollado líneas de trabajo en torno a problemas de alta complejidad, particularmente en el estudio de la conjetura de Collatz, desde la perspectiva de los sistemas dinámicos y la ciencia de la complejidad. Asimismo, su formación en física cuántica le ha permitido incursionar en el análisis de estructuras matemáticas subyacentes a los sistemas físicos, incorporando herramientas del análisis funcional, la teoría de operadores y la geometría matemática en sus investigaciones. Es fundador de la teoría de la simbolización y enseñanza matemática pura TSEMP, el cual forma parte de la propuesta teórica del artículo que hoy nos va a presentar. Esta propuesta teórica que reivindica la centralidad del lenguaje simbólico, la axiomatización y el rigor formal como ejes fundamentales en la enseñanza de la matemática. Esta teoría constituye un aporte original al campo de la educación matemática orientado a la formación de sujetos capaces de operar dentro del lenguaje matemático formal con precisión y profundidad. En el ámbito editorial se desempeña como editor en jefe de la revista Los Pitagóricos y de la revista interdisciplinaria e intercultural de Educación y Ciencia RIIEC, desde donde en este espacio él promueve la producción académica rigurosa en matemática, física y educación. Además, ha liderado iniciativas académicas internacionales como el Banquete Internacional de Filosofía de las Matemáticas, consolidando espacios de diálogo intelectual entre investigadores de distintos países de América Latina. El doctor Ruiz es también autor de diversos textos académicos que abordan tanto la matemática pura como su enseñanza, caracterizados por un enfoque reflexivo, formal y epistemológicamente fundamentado. Su labor intelectual se distingue por la búsqueda constante de una matemática entendida como lenguaje, sistema formal y herramienta de comprensión del universo físico. Su compromiso con la educación y la investigación se refleja en la formación de nuevas generaciones de docentes e investigadores,
a quienes transmiten no solo conocimientos, sino una visión profunda de la matemática y la física como expresiones del pensamiento abstracto. Para mí es un honor dejar el espacio al doctor Juan Carlos Ruiz, quien tiene a bien comentarnos sobre el artículo que tiene publicado actualmente en el volumen número 2. Adelante, doctor Ruiz. Gracias, Humberto. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces, em, aquí tengo algunas situaciones acerca de la teoría de educación de matemática. En este caso, pues, hablamos podríamos pensar acerca de los planos arquitectónicos del pensamiento, que precisamente es lo que va buscando de hablar la teoría. Y inicialmente quiero comentar de que hay un error precisamente de la analogía empírica, de reducir estos conceptos sublimes a ejemplos domésticos que van camuflajando, haciendo como camuflajar la profundidad del contenido. El estudiante aprende a calcular sin comprender e imitar sin demostrar, que es lo que podemos ir observando en esto. La intuición no debe preceder el razonamiento. La matemática es una arquitectura conceptual que no depende de la experiencia sensible de existir. En este caso, pues, quiero citar a Hibbert, que él señalaba que la matemática eh, no necesita ser real para existir. Muchos conceptos de matemática no se tienen que matematizar, no tienen que ser algo eh, visible para poder existir. Y esa es la grandeza de la matemática, ¿verdad? Que no necesita ser real para existir. Entonces, cuando hablamos de matemática es hablar del reino de las formas antes de su apariencia, el dominio de la necesidad lógica antes de el azar empírico. Aquí es situarse frente a un lenguaje que no describe tan solo el mundo, sino que lo funda. Ahí es donde está la percepción, donde fluctúa el fenómeno que se disuelve en el flujo incesante de lo sensible. Aquí por eso es de que señalamos que la matemática permanece como una estructura pura, como una arquitectura conceptual que no depende de la experiencia para existir. En este caso, quiero comentar que la teoría de educación, eh, la teoría simbolista de educación matemática pura, esta teoría es dedicada directamente para las personas que están siguiendo el área precisamente de matemática. Yo comprendo y señalo muy enfáticamente que no todos busquen hacer una demostración, aunque la idea de la teoría esa es la intención, que se busque una forma de poder demostrar. Pero esta es una formación más para matemáticos, matemáticos aplicados y docentes de matemática, que todos ellos tienen que tener un dominio de demostración matemática. Bueno, la demostración en este sentido no es un adorno metodológico, es un acto ontológico que hace real la afirmación de la matemática. Sin demostración, que es lo que nosotros pensamos, no hay verdad, sino mera sospecha, sin rigor, la ciencia, no hay ciencia, sino un hábito, precisamente. En este caso, pues, la teoría surge como un gesto de retorno a los conceptos puristas de matemática, como una restauración del espíritu formal que funda esta disciplina. Precisamente la inversión epistemológica que nosotros podemos ir hablando en este momento es que eh, el símbolo no decora el concepto.
lo engendra. En este caso podríamos señalar. Aquí tenemos un diagrama de inversión de procesos, una imagen visible, un análisis sensorial y un concepto fluido. Sin embargo, en el caso de ver la parte de la matemática, tenemos un axioma formal, una deducción rigurosa, una emergencia gráfica, que es lo que se busca con esta teoría. Aquí se busca seguir con la tradición formalista de Hilbert, de Bourdieu, que son partes esenciales de esta teoría. Y para el cambio de paradigma, aquí miramos la parte de la tradición versus el enfoque que tiene la teoría epistemológica de matemática, simbolista de educación matemática pura. Primero es que la tradición utilitarista es que el punto de partida es una imagen visible y una experiencia empírica. En cambio, en el enfoque, en la teoría simbolista de educación matemática pura, eh, el punto de partida es la definición axiomática y el lenguaje formal. Aquí la tradición utilitarista, el rol del estudiante es observador y receptor de narrativas. En cambio, en la teoría simbolista de educación matemática pura, el rol del estudiante es un arquitecto de jerarquías y un demostrador. La función del gráfico, en el caso de la tradición utilitarista, es un medio didáctico primario para entender. Sin embargo, para la teoría es una consecuencia estructural y una traducción semiótica. Y por último, podríamos señalar que el resultado cognitivo, para la mayoría de la tradición utilitarista, es una imitación del procedimiento, una dependencia visual. Para la teoría es una autonomía intelectual y lectura estructural fluida, que es lo que se busca en este caso. Y la arquitectura de esta teoría busca una lógica simbólica. Aquí tenemos la parte de una equivalencia donde tenemos una clasificación horizontal, un orden de una jerarquía vertical y los grafos que tienen una relación ya con un objetivo específico. Estos tres casos de estudio donde podemos ver que la imagen no guía, sino que revela la parte de la demostración de la comprensión profunda que nace de tratar el concepto de la entidad lógica, no como un dibujo precisamente. El pilar uno que podríamos ver en este escrito es la relación de equivalencia. Nosotros podemos ver que la relación de equivalencia tiene que ser reflexiva, tiene que ser simétrica y tiene que tener transitividad, que es lo que nosotros podemos señalar de la relación de equivalencia. No se trata solamente de identificar elementos parecidos, sino que hay una equivalencia en el patrón formal de esta estructura. El estudiante aquí va operando la definición como una ley y no como una metáfora específicamente. En el caso de la partición con una consecuencia teoremática, el alumno no observa las clases de equivalencia en sí directamente, sino que las va deduciendo, va probando las clases, que estas no son vacías, no son disjuntas, no son disjuntas y exhaustivas, sino que la partición aquí emerge como una necesidad lógica. Aquí lo que buscamos es el conjunto consciente de A y R, que deja de ser un dibujo de grupos para ser una entidad formal genuina. Entonces, si ustedes miran aquí los elementos que tenemos precisamente tenemos los elementos en A, aquí sale ya la partición, donde podemos observar simetría y transitividad en el conjunto cociente, que podemos seguir observando en este caso. Ya es una parte de la formalidad que se está buscando en la matemática. En el pilar 2 podríamos ver las relaciones de orden y jerarquía, que aquí vamos viendo la parte de la antisimetría, que es importante señalar. La, la ausencia deliberada de la simetría introduce la direccionalidad. El orden no es una cronología ni el tamaño visual, es una relación estructural estricta. Aquí el símbolo no agrupa, sino que va buscando una diferencia. Y pues posteriormente, acerca ya de la relación completa, se va buscando
un diagrama de Haas, que estos diagramas de Haas no enseña precisamente el orden, él lo expresa. Entonces, el diagrama de punto de llegada que representa en este caso la relación, y aquí va tomando una jerarquía explícita de los números reales, eliminando la reflexividad y la transitividad. El estudiante, pues lo que va buscando en esto es un simbolismo que no ve precisamente un diagrama, lo lee estructuralmente, los mínimos, los supremos, las cadenas, como la morfología lógica y la parte cristalizada de la jerarquía que se puede ver en este caso. Eh, y como pilar 3, lo que vamos buscando es el grafo como una entidad algebraica. La intuición visual, en este caso, pues, aparte de la teoría, quiero comentar de que la teoría no significa que la teoría simbolista solamente vea símbolos, sino que también se puede llegar a la parte de las gráficas. Inclusive en la teoría se habla de la utilización de mecanismos para las representaciones semióticas de GeoGebra, por ejemplo, como una función. Entonces, la intuición visual que tenemos en este caso, lo primero que exige la teoría es comprender que un grafo es una estructura relacional abstracta autónoma y todas sus propiedades como los grafos, los caminos, la conectividad que mandan de la relación de la matemática pura. Aquí independientemente a la representación espacial que se pueda tener. Lo primero que se va buscando es esta parte que exige comprender esta relación abstracta autónoma, que es lo que vamos observando en esta situación. Y ya después se hace una imagen de la estructura del cuerpo, que si ustedes pueden observar, aquí hay una metáfora de la sombra, donde tenemos ya el grafo, ya tenemos precisamente cómo emerge la traducción semiótica en un objeto ya comprendido. Mientras la enseñanza tradicional construye el grafo a partir del dibujo, aquí lo que vamos buscando es construir el dibujo a partir del grafo, que es lo que se busca en la teoría simbolista de educación matemática. La visualización, perdón, se convierte como un acto hermenéutico en esta praxis. La metodología, el aula es un espacio estructural, aquí se vuelve un laboratorio conceptual donde se va haciendo varias funciones. Miren, aquí se van haciendo varias sesiones para ir utilizando esto. A la hora de decir sesión es momentos de práctica que se van haciendo como actividades en casa, actividades que se van haciendo en el aula. Entonces, todo eso permite llegar a esta situación, pero lo que primero se busca en la teoría es definir un axioma explícito como un generador. Posteriormente llegamos a una demostración, una deducción de teoremas mínimos, traducir un paso fluido al registro semiótico gráfico y llegamos a finalizar para crear, formular, conjeturar y hacer extensiones de lo mismo que se está estudiando. Pues quiero comentar que en este caso se aplicó con los estudiantes de la licenciatura en la enseñanza de matemática y física. Y pues en este tema precisamente se tuvo un 98% de rendimiento excelente bajo la instrucción de la teoría simbolista de educación matemática pura. Entonces, eh, podemos ver que la buena ejecución de la teoría puede permitir alcanzar otras cosas que no se permiten alcanzar con una, eh, una matemática que se ha utilizado como una parte de poder siempre matematizar, siempre poder visualizar esta matemática. Yo comprendo, vuelvo a repetir, eh, de que las otras teorías, que es más para una matemática escolar, vayan buscando la matematización, porque para los jóvenes, no todos los jóvenes van a ser matemáticos, eso es algo que nosotros sabemos.
Pero para los jóvenes, para poder señalar una relación, es importante el poder observar la matemática para relacionar. Sin embargo, para los estudiantes de matemática aplicada, matemática pura, los licenciados en la enseñanza de matemática y física, es importante este formalismo, porque por ejemplo, en el caso de los que licenciados en la enseñanza de matemática y física, eh, ellos tienen que enseñar en cualquier nivel. Entonces tienen que comprender muy bien todas estas estructuras algebraicas, esta parte del álgebra abstracta, la aritmética moderna, que son temas muy abstractos, que no se pueden matematizar, eh, pero se pueden encontrar a través de esta teoría alguna aplicación que pueda ir funcionando. Entonces, quiero terminar esto con la siguiente eh, máxima. Eh, la matemática nace del símbolo, viaja hacia la realidad, no al revés. El rigor no es un muro, sino un puente. Al devolver la disciplina a la dignidad formal, la teoría va demostrando la profundidad conceptual que no excluye a los estudiantes. Lo que vamos buscando aquí es elevarlos. El fin más alto de la educación matemática universitaria no es transmitir los resultados, sino cultivar las mentes capaces de producirlos. Agradezco el tiempo y entrego el tiempo con Humberto. Gracias, doctor. Cordialmente invitados a explorar en este volumen 2 la teoría simbolista de la educación matemática pura, TSEMP, SEM, que es una propuesta de un guatemalteco, en este caso el doctor Juan Carlos Ruiz. Vamos con el segundo artículo de este volumen 2. El artículo se titula El impacto de la aplicación del enfoque ontosemiótico en el aprendizaje del álgebra lineal. El autor de este artículo es el licenciado Víctor Hugo Simón Marroquín. Él es licenciado en la enseñanza de la matemática y la física, con formación como profesor de educación media en ciencias con especialización en física y matemática, egresado de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media EFEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La trayectoria del licenciado Víctor se ha orientado hacia el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la matemática en el nivel superior, con particular interés en la comprensión conceptual del álgebra lineal desde perspectivas didácticas contemporáneas. En ese marco, desarrolló en el año 2025 su trabajo de tesis titulado Impacto de la aplicación del enfoque ontosemiótico en el aprendizaje de álgebra lineal del tercer semestre de la licenciatura de la enseñanza de la matemática y física. Investigación en la que analiza la incidencia de las configuraciones epistémicas y cognitivas en la construcción del conocimiento matemático. De esta manera, dejo el espacio al licenciado Víctor, quien tiene a bien desarrollar el artículo que presenta en este volumen 2. Adelante, licenciado Víctor. Gracias, Humberto. Muy buenas noches a todos. Pues bueno, tengo el gusto de presentarles parte de mi trabajo de investigación, como ya lo indicó mi compañero, pues realizado en el año 2025. En este sentido, entonces, voy a compartir lo que es mi pantalla. Ahorita les indicaré. Bueno, eh, vamos a ver ahorita. Muy bien, pues tengo el gusto de presentarles lo que es mi trabajo, titulado Impacto de la aplicación del enfoque autosemiótico en el aprendizaje del álgebra lineal. Esto eh, en el tercer semestre de la licenciatura de la enseñanza de la matemática y física, pues estudio realizado en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Bueno, pues acerca de mi trabajo, para tratar de resumirles un poquito, pues la presente investigación tuvo como objetivo determinar el impacto de la aplicación del enfoque ontosemiótico en el aprendizaje del álgebra lineal en estudiantes del tercer semestre de la licenciatura de la enseñanza de la matemática y física en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para promover su importancia, la cual pues esto se desarrolló bajo un enfoque pues cuantitativo y también ahorita solo me permiten, tengo un detalle acá. Bueno, eh, entonces, como les decía, con un enfoque cuantitativo, con un diseño cuasi experimental, utilizando el método deductivo y un alcance de investigación correlacional. Asimismo, consistió en tres etapas, el cual se llevó a cabo un pretest, observación directamente a todos los estudiantes y al docente, y luego pues un post-test. Bueno, seguidamente, parte de esto, pues podríamos indicar que los resultados más importantes fueron pues la identificación de las deficiencias de los conocimientos previos que poseían los estudiantes, especialmente en el manejo de operaciones con matrices y la comprensión de la notación simbólica. Asimismo, el conocimiento de la implementación de actividades pues fundamentadas con el enfoque antosemiótico, pues pudimos determinar pues una incidencia positiva. Pero antes de, de, de- de concluir, pues tengo el honor de presentarles parte del planteamiento de mi problema, que en este caso, pues el estudio del álgebra lineal enfrenta diversos retos que impactan en su comprensión y aprendizaje, ¿verdad? Esto según varios estudios y autores, así como problemas cognitivos y conceptuales. El enfoque, pues, tradicional en la enseñanza y la evaluación del álgebra lineal, poca disponibilidad y actitud de los estudiantes, ¿verdad? Porque a veces pues se tiene que los estudiantes solo lo hacen por un requisito, ¿verdad? Y también los desafíos de la vida que enfrentan los estudiantes. Nos dimos cuenta, pues ya muchos enfrentan situaciones laborales, situaciones familiares, y pues esto hace a su vez la complicación de aprender álgebra lineal. Dadas estas circunstancias y desafíos que presenta el aprendizaje y la enseñanza del álgebra lineal, surge la necesidad de la aplicación del enfoque ontosemiótico em, para lograr la idoneidad didáctica, epistémica y epistémica cognitiva. Entonces, en este sentido, pues vamos a hablar un poco acerca de qué es, ¿verdad?, del enfoque ontosemiótico, para pues poder tomarlo como referencia, ¿verdad? En los próximos estudios, que yo recomiendo que a los que nos están pues escuchando pues puedan eh, prestarle mucha atención. Bueno, entonces, ¿qué es el enfoque antesemiótico en sí? Pues cabe mencionar que en esta oportunidad no voy a profundizar directamente, ¿verdad? Porque es un tema bastante interesante y amplio, pero vamos a tratar de entenderlo desde la vía de qué es y también la relación en los hallazgos de esta investigación. Bueno, el enfoque antosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática fue creada en su mayor parte por Godino, Batanero y Font, ¿verdad? Que fueron sus colaboradores. Su objetivo, pues, es entender la forma en que se crea, transmite y aprende, y se aprende el conocimiento matemático, incorporando los elementos ontológicos, lo que el conocimiento es, y semióticos, pues, hace la referencia, la manera en que se representa y se comunica. También es muy importante tomar en cuenta que el enfoque entosemiótico surge como una estrategia teórica que facilita el análisis de la actividad matemática. Esto según lo considerado por Godino y sus colaboradores, pues señalando que los objetos matemáticos no se representan de manera autónoma,
sino que son creaciones humanas relacionadas con distintos contextos sociales, históricos y culturales, ¿verdad? Y también la interpretación de estos objetos determina, eh, se determina parte de la aplicación en los distintos contextos en las que se utiliza. También quiero enfatizar un poquito que en esta parte, como lo refiere Godino y su equipo de colaboradores, sostienen la perspectiva ontosemiótica, que esto facilita analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje desde un enfoque integrador que toma en cuenta en este caso no solo los elementos epistemológicos, sino que también los semióticos, que en este caso ya lo vamos a estar eh, identificando. Entonces, en este caso también es muy importante resaltar que en este enfoque antosemiótico existen dos niveles, ¿verdad? Que el primer nivel del enfoque antosemiótico se enfoca con base a los componentes estructurales esenciales que conforman el conocimiento matemático. Básicamente son estos componentes sobre todo los procesos que se llevan para realizar, por ejemplo, algún ejercicio matemático. Este nivel detalla la estructura de los objetos matemáticos y la manera en que los alumnos se relacionan con ellos mediante diversos registros de representación. En este caso, pues, en lo que es las representaciones semióticas, pues, son muy importantes, ya que consisten en símbolos empleados para asistir en la formación directamente en el saber matemático. Esto básicamente está enfocado también en el nivel 2 del enfoque ontosemiótico, que directamente, pues acá tengo otro, vamos a ver acá si logro compartirles lo que es una gráfica. eh, yo creo que acá no está. Pero acá tenemos lo que es el enfoque ontosemiótico, como les había indicado, pero antes de eso, pues quiero hacer mención sobre las características principales del enfoque ontosemiótico del nivel uno, que es el significado personal y el significado institucional. En el significado personal, pues se refiere al saber matemático aceptado en una comunidad, por ejemplo, en esta parte, algo que directamente el estudiante estudia para su formación, algún conocimiento académico directamente, ¿verdad? Ahora, en la parte del significado institucional, pues se refiere de manera general, ¿verdad? Los que intervienen en la institución pueden ser las autoridades, los profesores, los estudiantes, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto solo como para resaltar parte de su importancia, ya vamos a entrar en materia directamente en los hallazgos, solo para pues hacer un poquito de énfasis en esta parte. En el nivel 2 directamente del enfoque ontosemiótico, pues eh, intervienen varios componentes, ¿verdad? Como por ejemplo la configuración, los componentes de la configuración epistémica cognitiva, ¿verdad? Que en este caso, pues consiste directamente en el objeto matemático central, que en este caso pues es lo que define las características, los teoremas y los procesos, el lenguaje y las representaciones. Esto es muy importante porque establece lo verbal, la forma de cómo nosotros vamos a utilizar un lenguaje apropiado para, por ejemplo, representar alguna ecuación o alguna situación, algún problema matemático. Las finalidades u objetivos, pues es muy importante tener claro cómo solucionar un problema y qué es lo que esto también, algún, algún, alguna regla, alguna norma que lo respalde, ¿verdad?
Las tecnologías o herramientas hoy en día es muy importante, pues, utilizar los recursos tecnológicos para que se pueda pues tener un mayor aprendizaje. En este caso, pues las tareas o problemas es muy importante realizar pues ejercicios que en este caso pues facilitan la práctica y su uso. La argumentación y las validaciones argumentan evidencias y pruebas, ¿verdad? Que en este caso es muy importante. Yo creo que al final lo que se valora y lo que se resalta es que el estudiante al final de la clase pueda pues argumentar parte de su conocimiento, ¿verdad? De lo que entendió. Y es muy importante también el contexto institucional y personal, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues es básicamente estoy haciendo un poquito de énfasis en esto. El tema es muy extenso, pero esperamos poderlo relacionar un tanto directamente con lo que ya se tiene, ¿verdad? Entonces, vamos con el trabajo de investigación. La pregunta principal de la investigación, como ya se les había comentado, pues se ha notado que los estudiantes hay varios desafíos para aprender álgebra lineal, y especialmente en la universidad. Entonces, nos surge como incógnita, ¿cuál es el nivel de incidencia de la aplicación del enfoque ontosemiótico en el aprendizaje del álgebra lineal del tercer semestre de la licenciatura en la enseñanza de la matemática y física en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la Universidad de San Carlos de Guatemala? Y pues acá tenemos también algunas preguntas secundarias. En este caso, es cuál es el nivel de conocimiento matemático sobre el álgebra lineal de los estudiantes al inicio del semestre. También, ¿cuál es el impacto del enfoque semiótico sobre los resultados del aprendizaje de los estudiantes al finalizar el semestre? ¿Cómo influye la función epistémica del álgebra lineal en la actitud de los estudiantes? Y también, pues acá, ¿qué propuesta metodológica maximizaría la enseñanza del álgebra lineal haciendo el uso del enfoque ontosemiótico? Entonces, de estas preguntas se deriva, pues, este objetivo general, ¿verdad? Es determinar el nivel de incidencia de la aplicación del enfoque ontosemiótico, que en este caso, pues, lo hicimos en el curso de álgebra lineal del tercer semestre de la licenciatura de la enseñanza de la matemática y física en el año 2025, y también para promover su importancia, ¿verdad? Y acá también tenemos los objetivos específicos, como identificar el nivel de conocimiento matemático sobre el álgebra lineal de los estudiantes al inicio del semestre, para comparar los aprendizajes obtenidos en su finalización, analizar el impacto del enfoque entosemiótico sobre los resultados del aprendizaje de los estudiantes al finalizar el semestre para determinar la idoneidad matemática, determinar la influencia de la función epistémica del álgebra lineal en la actitud de los estudiantes con el fin de reconocer su aplicación, y pues elaborar una propuesta también metodológica, ¿verdad? Pero bueno, vamos acá como la investigación fue de tipo cuantitativo, cuasi experimental. Entonces nos planteamos dos hipótesis, ¿verdad? Entonces, la aplicación del enfoque entosemiótico incide en el aprendizaje del álgebra lineal en los alumnos del tercer semestre de la licenciatura en la enseñanza de la matemática y física. Eh, y pues también la hipótesis nula, tenemos la aplicación del enfoque entosemiótico no incide en el aprendizaje del álgebra lineal en los alumnos del tercer semestre. Eso lo llegamos a determinar con base a los datos cuantitativos, y en este caso pues realizando el estadístico, pues, de prueba, ¿verdad? De todo esto, pero vamos entonces, la fase de la investigación, hicimos un pretest para evaluar los conocimientos previos de los estudiantes, qué tanto sabían o qué tantas nociones tenían del álgebra lineal, observación al docente y estudiante durante todo el semestre, para ir viendo pues cuál era la metodología del docente, si aplicaba parte del enfoque semiótico o definitivamente no, y también cuál iba a ser pues la formación y la actitud y diversos aspectos de parte del estudiante durante el semestre. Y por último, pues se realizó una prueba, un post-test, para evaluar el conocimiento obtenido por parte de los estudiantes. En este caso, los resultados del pretest lo voy a tratar de enfocar
en este otro documento, eh, acá tenemos, cabe mencionar que la población y muestra fue sobre 35 estudiantes. Y pues los resultados del pretest son estos, ¿verdad? Sobre 100 puntos, que en este caso, si nos podemos dar cuenta, eh, las notas son relativamente bajas. Por ejemplo, dos estudiantes sacaron 4 puntos, 8 puntos, 9, 12 y así vamos de menor a mayor, pero si podemos observar, nadie pudo obtener por lo menos 50 puntos, ¿verdad? Entonces, sí. Teníamos como ese dato preciso y pues durante el semestre estuvimos observando una serie de aspectos para el docente y para el estudiante. Todo esto relacionado a lo que según el nivel 2 que estudia el enfoque ontosemiótico, recordando un poquito, ¿verdad? Eh, la función epistémica pues es lo que describe como la coherencia, la riqueza, la pertinencia del contenido matemático tratado, ¿verdad? Que realmente, o sea, lo valioso que tanto el maestro y el maestro imparte, ¿verdad? A los estudiantes y también los estudiantes absorben. Algo aquí es la corrección matemática, que es muy importante, como la coherencia interna, la conexión con el saber institucional. La función epistémica cognitiva, pues es la adecuación al nivel cognitivo del estudiante y su capacidad para construir significados. En este caso también un aspecto clave son los conocimientos previos y dificultades, estilos de aprendizaje que podría tener cada uno de los estudiantes, que esto es directamente lo que se ve. En la función afectiva, pues son todos los factores emocionales y actitud. Por eso es que una de las preguntas era de evaluar la actitud del estudiante, porque en estos aspectos claves conllevan lo que es la motivación, el interés, también la autoconfianza, la percepción del contenido, ¿verdad? Porque al final, pues, como ustedes se podrán dar cuenta, muchos estudiantes se bloquean y al final dicen, pues, no soy bueno en matemáticas, a mí me va a costar, yo no le entiendo nada. Entonces, es muy importante este aspecto, que es la afectiva, que es la que ve todo esto. La parte interaccional del enfoque endosemiótico, que ahorita vamos a ver los aspectos de, de las sesiones de clases del estudiante y y del docente, ¿verdad? Bueno, entonces la interaccional, pues es la calidad directamente de la participación e interacción en el aula, ¿verdad? Entonces, pues esto es muy importante, el diálogo en la clase para que esto no sea como una clase tradicional, ¿verdad? Donde solo el maestro pues habla o expone su clase las 2 horas y ahí termina, ¿verdad? Entonces es muy importante el diálogo, la mediacional, que es el uso adecuado de la tecnología, las representaciones visuales, pues todo que vaya pues equilibrado o balanceado, ¿verdad? Y la función ecológica, recordando, pues es la coherencia de los procesos, que todo tiene un principio, fin, y, y en este caso también unos aspectos claves es la cultura escolar, podríamos decir, el currículum, en este caso, pues la planificación del docente y también tiene que ver mucho lo que es el entorno social. Dicho esto, algunos aspectos claves, que estos son de los criterios de idoneidad didáctica del nivel 2 del enfoque semiótico, acá tenemos estos aspectos con base a ello del enfoque semiótico donde se colocaron para ir evaluando a los estudiantes. Entonces acá
reconocen los elementos matemáticos básicos del álgebra lineal, tales como vectores, matrices, espacios vectoriales o transformaciones lineales. En una clase, pues, se demostró por parte de los estudiantes, pues, de manera regular y pues en 9 sesiones como bueno. Conectan los conceptos algebraicos con diferentes estructuras ontosemióticas. 2 clases estuvieron regular, que fueron las primeras, y luego teníamos 5 sesiones como bueno y 3 sesiones como excelente. Utilizan representaciones semióticas diversas como símbolos geométricos y matriciales para la resolución de problemas de álgebra lineal. En este caso, pues tenemos una sesión como regular y otra como bueno. Argumentan el significado de los sujetos matemáticos utilizando diferentes registros de representación. En una clase representaron como regular, eh, en 7 como bueno y 2 como excelente. Reflejan motivación y actitud de seguir aprendiendo a través de la función epistémica del álgebra lineal. En una sesión se mostraron pues regular, en 8 como bueno y en una excelente. Justifican sus respuestas y procedimientos con argumentación matemática estructurada a través de ejercicios o pruebas proporcionadas por el catedrático, pues acá estuvieron con una sesión mostrando regular, 8 bueno y una excelente. Identifican y resuelven problemas semióticos asignados en clases, interpretando diferentes representaciones de un mismo objeto matemático, demostrando interés y compromiso en realizarlo. En 3 sesiones, pues se mostraron como regular, en 6 como bueno y en uno como excelente. Muestran interés en relacionar el álgebra lineal con otras disciplinas, tales como la física, la computación, economía, entre otros, y se motivan en seguir aprendiendo. Pues en este caso, en una, pues se mostraron como deficiente y en una como regular, en 5 sesiones como bueno y en 3 que mejoraron, que fue excelente. Participan activamente y con buena actitud en discusiones matemáticas. En una notamos que fue regular, 7 sesiones como bueno y 2 como excelente. Entonces, es así como podemos resumir la parte de la observación al- a los estudiantes y en la observación al docente, basado también en toda la parte del enfoque ontosemiótico, se crearon varios aspectos para ir evaluando la metodología. El primero fue emplea distintas representaciones semióticas como gráficas, algebraicas, matriciales, entre otros, para aplicar los contenidos. En 2 se observó como bueno y en 8 sesiones como excelente. Eh, Relaciona los conceptos de álgebra lineal con prácticas, objetos y procesos matemáticas, haciendo uso de las distintas configuraciones ontosemióticas. En este caso, tuvimos 4 sesiones como bueno y 6 como excelente. Promueve la interacción entre diferentes significados de los objetos matemáticos en su enseñanza. En una clase se calificó como bueno y en 9 sesiones como excelente. Diseña situaciones didácticas que permite la evolución del razonamiento matemático de los estudiantes, en una como bueno y en 9 como excelente. Implementa estrategias para identificar y resolver problemas semióticos con los estudiantes. En 3 estuvieron como bueno y 7 sesiones como excelente. Fomenta la argumentación matemática mediante mediante preguntas abiertas y la búsqueda de soluciones. En 3 sesiones como bueno y en 7 como excelente, que en este caso sí puedo resaltar mucho este punto, ya que pues se notó cómo los estudiantes, a medida de que iban pues también confiando en ellos mismos, pues iban pues debatiendo, pues argumentando parte de sus saberes al catedrático, ¿verdad? Interconecta los temas de álgebra lineal con problemas de aplicación reales e interdisciplinarias en 4 sesiones como, como buenos y en 6 sesiones como excelentes, que en este caso notamos que el catedrático pues le dio
un enfoque más innovador, en este caso tecnológico, ¿verdad? Entonces, sobre las aplicaciones de las matrices, entonces, que esto también fue muy importante. Evalúa el aprendizaje de los estudiantes mediante el análisis de significados y la justificación de respuestas, que esto también el catedrático estuvo pues evaluando constantemente a los estudiantes en 4 sesiones como bueno y en 6 como excelente, y aplica tecnologías digitales como aplicaciones de matemáticas o simuladores para fortalecer las representaciones semióticas, pues si notamos el alto dominio de parte de la tecnología del catedrático. Por lo tanto, 3 sesiones como bueno y 7 como excelente, y promueve la reflexión acerca de los significados que los estudiantes construyen en torno a los objetos matemáticos, que en este caso sí vimos que sí promueve mucho la reflexión sobre los significados, ¿verdad? Que en este caso una sesión se calificó como bueno, y en este caso como excelente tenemos 9 sesiones. Cabe mencionar que este instrumento de evaluación tenía otro instrumento más específico que se detalla pues el puntaje en sí, ¿verdad? Y bueno, en el post-test, ya luego de haber evaluado al maestro y a los estudiantes durante 10 sesiones que consistió el semestre, pues se llevó a cabo un post-test sobre ejercicios de aplicación con todo lo relacionado de álgebra lineal. En este caso, tenemos acá que pues la nota más baja fue de 8 puntos, 20, 24. Entonces, a simple inspección podemos ver que ahora sí se logró superar pues la nota de 50 puntos al punto de llegar que un estudiante logró sacar una nota de 95 puntos, que fue el post-test. Entonces, ahora bien, ¿cómo determinar si realmente el enfoque semiótico incide o impactó en el aprendizaje del álgebra lineal de los estudiantes? Pues en este caso, tenemos lo que es una comparación por estudiante. Ahí ustedes si pueden apreciar, tenemos lo que es las calificaciones. Em, Aquí tenemos el número de clave de cada alumno. Entonces, por ejemplo, el primer estudiante en el pretest había sacado 27. Ahora logró sacar un 43, un 53, perdón. Y así nos vamos con la mejora, podríamos decir, relativamente de cada uno de los estudiantes, ¿verdad? En este caso, pues sí, cada uno desde su rendimiento y su punto de vista académico, pues logró tener pues un tanto de impacto. Por ejemplo, algunos acá como la clave 10 tenía una nota de 37 en el pretest y logró obtener una nota de 95 en el posttest, ¿verdad? Entonces, sí hubo bastante mejoría, así como también, como por ejemplo este estudiante que la clave 19 que eh, había logrado una nota de 15 y luego 8, ¿verdad? Cabe mencionar que aún persistió una población mínima, pero sí de los estudiantes, pues que todavía les costó, eh, en este caso, superar el semestre, ¿verdad? Y como lo habíamos referido al inicio, pudo haber sido por problemas económicos, familiares, personales, etcétera, ¿verdad? Pero acá tenemos una comparativa de todo lo que es eh, en este caso lo que son los resultados. Y bueno, en este sentido, también se logró, con base a todos sus datos, establecer lo que son la medida de tendencia central eh, para determinar pues el nivel de incidencia, ¿verdad? Antes de esto, pues
ustedes pueden apreciar ahí estos datos y como la media, ¿verdad? Del pretest, que fue de 21.27, el posttest de 56.78, la mediana de 21 en el pretest, en el posttest de 60, eso fue bastante bueno. La moda, pues 8 y el posttest 64. Y pues acá tenemos una desviación estándar en el pretest de 10.54 y en el posttest de 21.46. Entonces, según, eh, según autores, indican que el estudio del álgebra lineal en la educación universitaria pues demanda que los alumnos dominen conceptos básicos como vectores, matrices, espacios vectoriales, bases, dimensiones, transformaciones lineales, entre otros conceptos, ¿verdad? Y esta habilidad directamente no solo requiere entender definiciones y procesos, sino que también entender las conexiones entre estos conceptos y utilizarlos en diferentes contextos, desde la solución de sistemas de ecuaciones hasta el modelado en situaciones de la sociedad, como por ejemplo pueden ser ya sus aplicaciones como tal. Entonces acá tenemos entonces es muy importante pues tener las bases ya en el nivel universitario, ¿verdad? Eh, Acá tenemos que la medida de los alumnos se incrementó de manera significativa, pasando de 21.27 a 56.78, lo que indica un avance significativo en el desempeño. La mediana, que aumentó de 21 a 60, señala que la mayor parte del alumnado llegó a calificaciones mucho más elevadas al final. La moda pasó de 8 a 64, reflejando que los valores más frecuentes fueron considerables mayores, y la desviación estándar creció de 10.54 a 21.46, lo que indica una dispersión más amplia en los resultados del posttest, es decir, ciertos alumnos mejoraron más que otros. El estudio comparativo de los resultados del pretest y el posttest revela un progreso notable en la comprensión de los objetos matemáticos y sus vínculos, ¿verdad? Lo que señala un aumento en la pertinencia epistémica del proceso de enseñanza, pues aprendizaje, ¿verdad? Entonces, acá fue muy importante todos estos datos porque em, en este caso, pues dentro del contexto del enfoque ontosemiótico podemos decir tal como lo refiere pues Godino, Batanero y Font, pues definen la idoneidad epistémica como el nivel en el que los significados institucionales buscados, tales como objetos, definiciones, afirmaciones, procedimientos y argumentos, pues que estos son relevantes a su vez, ¿verdad? En este caso, también podemos ver que este progreso demostró cuando los alumnos consiguieron solucionar problemas que al principio no podían resolver, utilizando tanto métodos, procedimientos como argumentaciones matemáticas válidas, que fue lo que se resaltó, ¿verdad? Y también resaltando que durante la evaluación inicial, los hallazgos mostraron carencias significativas en elementos esenciales como las operaciones con matrices, la interpretación y la solución de sistemas de ecuaciones lineales, que en algunos casos, pues, desde el diversificado, pues, se enseña, ¿verdad? Y la gestión de la notación simbólica. Em, en este caso, los resultados del post-test indican pues, también un avance notable en el desempeño de los alumnos en comparación con el diagnóstico inicial. Y pues acá tenemos lo que es la prueba de hipótesis para tener también el respaldo acá directamente, ¿verdad? En lo que es la aplicación, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿verdad? Donde la aplicación del enfoque semiótico
impactan el aprendizaje del álgebra lineal en los alumnos del tercer semestre de la licenciatura en la enseñanza de la matemática y física. Pues, y también tenemos que la aplicación del enfoque entosemático no impacta en el aprendizaje. En este caso se llevó a cabo un proceso estadístico y pues también esto con base a las notas finales de los estudiantes. Entonces, acá podemos observar eh, que en este escenario la metodología aplicada pues permitió que los estudiantes no solo realizaran operaciones de forma mecánica, sino que también pudieran interpretar, justificar y mover los procedimientos a diferentes contextos matemáticos, pues esto pues concuerda, así como lo refiere pues Harrell en el 2014, ¿verdad? En este caso tenemos el procedimiento que no voy a entrar directamente en detalle, pero lo que sí es cierto es de que logramos tener pues un estadístico de prueba donde pues se ubicó pues en la zona de rechazo la hipótesis nula, por lo tanto pues se toma la hipótesis alternativa. En este caso tenemos que el valor de z es igual a 3,96 obtenido con los datos de la investigación. Por lo tanto, esto se ubica en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Por consiguiente, existe suficiente prueba para descartar la hipótesis nula y se toma entonces en cuenta la hipótesis alternativa, concluyendo que la aplicación del enfoque entosemiótico impacta en el aprendizaje del álgebra lineal en los alumnos del tercer semestre de la licenciatura de la enseñanza de la matemática y física. Entonces, esto indica que la intervención del enfoque entosemiótico no solo, como les mencionaba, no solo abordó la falta del dominio inicial, sino que también fortaleció los cimientos necesarios para adquirir aprendizajes más complejos, ¿verdad? Entonces, esto es parte de los resultados que mi investigación, pues, que esto se llevó a cabo, ¿verdad? Entonces, es una metodología que yo recomiendo bastante porque solo así, como la palabra lo dice, llegamos a tener un enfoque, enfocarnos nosotros como docentes en esos contenidos valiosos y que sin duda pues van a ser significativos para nuestros estudiantes y que también ellos puedan aprender esos saberes, ¿verdad? Para la vida y que la puedan dar una aplicación según su contexto, ¿verdad? Entonces, tuve la oportunidad de publicar este artículo, así que pues con esto, pues acá tenemos algunas fotografías, ¿verdad? Vamos a ver eh, sobre la implementación de actividades del enfoque entosemiótico, ¿verdad? Como ya les había mencionado. Entonces acá también pues se utilizó se utilizaron diversas herramientas, tanto digitales, tecnológicas, como también prácticas, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es parte de mi conclusión acá, donde se determinó el nivel de incidencia de la aplicación del enfoque entosemiótico. Como les digo, es un tema bastante amplio. eh, pero yo sí lo recomiendo que se pueda estudiar y sobre todo como docentes lo puedan aplicar en sus aulas y pues acá esperamos poder seguir compartiendo conocimiento. Con esto finalizo entonces, le doy el uso a la palabra a mi compañero Humberto. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Bien, vamos a, a escuchar al licenciado Diego Esteban Illescas Rodríguez. Él es el autor del tercer artículo de este volumen 2 de la revista de los Pitagóricos. El título del artículo
que tiene a bien compartirnos el licenciado Illescas. Se titula La teoría socioepistemológica y software R para el desarrollo de competencias estadísticas en formación docente. En el caso del licenciado Diego, él en su formación académica cuenta con una licenciatura en la enseñanza de computación e informática de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media PEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es técnico en redes, administración de redes y telecomunicaciones del INTECAP. El Lislique Illescas es un profesional guatemalteco en tecnología e informática cuya trayectoria articula de manera sólida la formación académica, la práctica técnica y la investigación aplicada. Su perfil se distingue por una orientación hacia el desarrollo de soluciones de software centradas en el análisis de datos y la toma de decisiones, integrando herramientas modernas con principios de eficiencia y escalabilidad. En el ámbito del desarrollo de software se ha especializado en la construcción de plataformas web de analítica avanzada utilizando Python y el framework Django, diseñando dashboards interactivos capaces de procesar y visualizar grandes volúmenes de información mediante tecnologías como D3.js y chart.js. Su enfoque privilegia la experiencia del usuario, incorporando filtros dinámicos, análisis cruzados y exportación de resultados en múltiples formatos. Su experiencia en gestión de datos abarca tanto bases de datos relacionales como no relacionales, incluyendo PostgreSQL y MongoDB, donde ha desarrollado soluciones optimizadas para entornos de producción. Asimismo, ha implementado procesos de limpieza, transformación y análisis de datos mediante scripts en Python, utilizando técnicas como detección de anomalías, análisis de bootlists y algoritmos de coincidencia difusa. En el campo de la inteligencia artificial aplicada, ha integrado modelos automatizados para la identificación de patrones y generación de indicadores, siempre bajo una filosofía de arquitectura eficiente y sostenible. Su diseño de sistemas sigue un enfoque en capas que garantiza mantenibilidad, claridad y estructural y escalabilidad. Complementa su perfil con certificaciones en ciberseguridad, redes y ciencia de datos, así como experiencia docente en el área de computación. Actualmente profundiza su formación en desarrollo de software e infraestructura tecnológica con énfasis en ciberseguridad, consolidando una visión integral del ciclo de vida del dato. En el ámbito académico investigativo desarrolla estudios doctorales donde articula la teoría socioepistemológica con herramientas computacionales aplicadas a la enseñanza de la estadística, línea que ha derivado implicaciones científicas dentro de la revista de los pitagóricos. De esta manera, entonces, dejo el espacio al licenciado Illescas, que tiene a bien eh, darnos detalles sobre el artículo publicado. Adelante, Elic. Muchas gracias, Humberto. Te agradezco mucho. Ahorita les voy a compartir lo que es la presentación. Y pues, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar aquí. El día de hoy, pues, quisiera presentarles lo que es la tesis en la que trabajé para la licenciatura. Pues, realicé un artículo para los pitagóricos en la cual estoy muy contento y muy orgulloso de poder presentarlo. Y pues esta investigación se realizó en la Escuela de Profesores de Enseñanza Media y estoy muy contento de pues poder presentarlos. Vamos con lo siguiente. Para empezar, lo que es la teoría socioepistemológica, porque no es un tema muy sonado o que en la pedagogía o en la didáctica desconocemos, les voy a dar un pequeño contexto. Quiero, pues, en pocas palabras, es una teoría de aprendizaje matemático que plantea que el conocimiento no se adquiere memorizando fórmulas, sino usándolas para resolver problemas reales dentro de un contexto social. Dicho de otra forma, aprendemos haciendo y aprendemos mejor cuando lo que hacemos tiene sentido en nuestra realidad. Muy bien, con esta idea, ahora sí puedo explicarles pues que mi investigación se realizó con los estudiantes de formación docente en la FPEM
en el curso de estadística aplicada sin conocer ninguna herramienta profesional de análisis de datos. El 100% dependía únicamente en Excel para todo y eso no es un problema menor porque Excel tiene limitaciones serias cuando hablamos de reproducibilidad y análisis riguroso. Entonces, la pregunta base y bastante importante fue, ¿qué pasaría si integramos esta teoría del aprendizaje con una herramienta real de análisis estadístico? Esa fue la pregunta guía para todo y la hipótesis, una de las principales, era que la mayoría de los estudiantes mejoraran su desempeño hasta superar los 80 puntos de promedio. Muy bien. Entonces, em, vemos que tenemos estas brechas del Excel donde se hace todavía cálculos de forma manual y tenemos esa problemática que en nuestro sistema educativo, en lo que es nivel medio, no se explica de forma tan detallada o importante lo que es la estadística, sino que solamente se toma como un curso a la mano de matemática, pero no le ponen cierta importancia a lo que es un manejo grande de datos y que podemos utilizarlo en una computadora para optimizar todo ese proceso. Entonces, esta fue pues la investigación a la que quise desarrollar con esa problemática. Vamos con lo que es mi marco teórico, que pues no partí desde cero, me apoyé en la teoría socioepistemológica que, como les había comentado al principio, propone cuatro ideas centrales. Primero, que el conocimiento estadístico se construye en comunidad, no de forma aislada. Segundo, saber que una fórmula no es lo mismo que saber estadística. El conocimiento real aparece cuando se usa para resolver algo concreto. Tercero, que los problemas tienen que estar conectados a la realidad del estudiante para que el aprendizaje tenga sentido. Y cuarto, que el software R no es simplemente una calculadora más avanzada, sino una herramienta mediadora que conecta la teoría con la práctica de forma rigurosa. Vamos con la siguiente. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo con diseño cuasi experimental, donde tuvimos un pretest y un posttest en un solo grupo. El proceso fue así. Primero se aplicó un diagnóstico para saber qué conocimiento llegaban los estudiantes. Después se realizó una intervención durante todo el semestre con módulos basados en la teoría socio y epistemológica usando R. Luego, evalué el desempeño con una prueba práctica calificada con una rúbrica de 100 puntos. Estos ejemplos, siempre siguiendo la metodología, fueron ejemplos de cómo en Guatemala tenemos el promedio de personas ganando un sueldo con estudios universitarios y personas que no tienen estudios universitarios, cuánto y promediando, qué nos van significando estos valores. Y luego tenemos lo que es otra problemática que son casos duros y bastante difíciles. En el caso de las señoritas o niñas, cuánto es la frecuencia que ellas tienen embarazo en un cierto año específico en los departamentos. Entonces tenemos desde los 9 8 años aproximadamente hasta pues 18 años. Entonces, si se dan cuenta, son problemas reales en los cuales si nosotros los datos podemos ver y nos dicen, ok, tenemos un problema grave en esto, tenemos que dar soluciones. Entonces, R y esta teoría nos ayudan para poder ver otras problemáticas en los cuales pues entran estos puntos y darles una solución a la larga. Bueno, continuamos con la parte de la metodología. La muestra, algo que me entristece bastante es de que pues la muestra fue únicamente de 5 estudiantes de 2 carreras distintas. Fue de química, biología y computación informática.
Entonces, algo bastante importante es de que se vio perfiles diferentes para ver cómo está su afinidad tecnológica. Vamos con lo siguiente. Tenemos el resultado pretest, que los resultados del diagnóstico inicial fueron contundentes. El 100% de los estudiantes jamás habían usado R. El 80% ni siquiera había oído hablar de él. Ninguno sabía que era un script y ni que eran los paquetes. Todos dependían exclusivamente de Excel. Esto es importante porque nos da una línea base de cero absoluto, lo que significa que cualquier competencia que aparezca en el post-test es directamente atribuible a lo que se realizó durante el semestre. Vamos con la siguiente. Tenemos lo que es la intervención pedagógica. La intervención se estructuró en módulos donde cada sesión se partía del problema real. Eh, con, con estos dos ejemplos que les di, otros pues pueden ser notas del curso, así de como vimos con el otro compañero, o información de salud. Entonces, la idea es más que todo que no solo aprendan a usar R, sino que entiendan por qué estaban usándolo. Escribir código en R significa que el análisis queda documentado y se puede repetir, algo que Excel no garantiza. Entonces, el cambio más importante fue que antes los estudiantes calculaban paso a paso manualmente o con Excel. Con R escriben instrucciones que hacen que el análisis completo de forma automática. Y cada módulo trabajaba tres preguntas al mismo tiempo. ¿Para qué sirve esto? ¿Cómo se hace? ¿Y dónde lo aplico en la realidad? Vamos con la siguiente. Los resultados del post-test. Aquí pues logramos pues lo que se buscaba con la hipótesis era que el 80 alcanzaran los 80 puntos de promedio, pero solamente tuvimos un 80% de los estudiantes que aprobó la práctica, la prueba práctica. 4 de 5 lograron importar datos, calcular estadísticas descriptivas, generar gráficos con código y el promedio grupal fue de 71,8 puntos y la mediana de 75. Ahora bien, la hipótesis inicial planteaba superar los 80 puntos, tristemente no se alcanzó, pero miramos la gráfica y vemos algo bastante importante y algo muy curioso. Los estudiantes de química y biología obtuvieron 70 y 75 puntos, casi al mismo nivel que computación. Entonces, esto dice mucho sobre la efectividad del enfoque pedagógico. Algo que quiero aclarar aquí. Es bastante importante poder apoyar a estas otras carreras de las cuales no tienen una computación o una base de programación. Tienen una mínima que es ofimática. Entonces, es importante tanto como persona para uno mismo o en el sistema educativo que empecemos a implementar programación básica para cualquier persona, porque esto sí lleva a tuve el problema de que cómo les explicaba que eran una variable, que era una constante, que eran condiciones. Entonces, me sentí como un profesor de primaria en ese sentido, porque era de explicar con analogías, con ejemplos pequeños para que tuvieran relación. Ok, ya entiendo que es una variable, ya entiendo que es una constante, ya entiendo que es una condición, ya entiendo para qué puedo venir y hacer esto. Entonces, sí es bastante importante. Tuve el tiempo con estos estudiantes para poder realizar un poco de esta base de programación y pues gracias a ello fue que se cumplió que estos estudiantes tuvieran 70 y 75 puntos. Vamos con la siguiente, que pues aquí tenemos la comparación del pretest y del posttest. Aquí esta tabla pues resume un cambio de forma muy clara. El conocimiento R que pasamos de 20 a 100%. En uso práctico de 0 a 80%. En generación de gráficos con código de 0 a 60%. Y el 80% superó los 70 puntos en la prueba aplicada.
Estamos hablando de incrementos de entre 60 y 80 puntos porcentuales en competencias que simplemente no existían al inicio del semestre. Ese es el impacto real de la intervención. Entonces, aunque no se haya completado o no hayamos llegado a la hipótesis, hubo un cambio significativo donde podemos decir, ok, de no saber nada a por lo menos tener una base sólida para algunos es un cambio muy grande. Vamos con la siguiente. Entonces, ¿qué nos dicen estos resultados? Que aunque no se alcanzó el umbral numérico de la hipótesis, el cambio cualitativo es innegable. Pasar de absolutamente nada de R a realizar análisis estadísticos completos con código en un semestre es una transformación formativa sustancial. Segundo, que la teoría socioepistemológica funcionó como marco. Los estudiantes no solo ejecutaron comandos, sino que cambiaron su relación con el análisis de datos. Tercero, que la intervención fue lo suficientemente robusta para funcionar en estudiantes de carreras no tecnológicas. Y cuarto, que el estudio tiene limitaciones claras. La muestra de 5 personas no permite generalizar, pero sí abre una línea de investigación muy prometedora. Muy bien. Para cerrar, la integración de la teoría socioepistemológica con el software R demostró ser una estrategia viable para promover un aprendizaje situado, aplicado y profesionalmente relevante en la formación docente. El siguiente paso fue diseñar un ambiente virtual de aprendizaje, en sus siglas ABA, que permita sostener y escalar este modelo más allá del aula presencial. Entonces, aquí tenemos algo bastante importante que no solamente me quedé con la investigación de, ok, ya aprendieron, ahí está, no, sino que también creé una página, esto es un repositorio de GitHub, está público si no estoy mal, y pues me encantaría compartirlo con ustedes para que darle un vistazo rapidísimo de cuál fue mi propuesta en mi investigación. Entonces les voy a compartir pantalla. Y aquí está. Un vistazo rápido de cuál fue mi propuesta final. Pues aquí tenemos una página en la cual uno puede aprender de lo que es R de forma base, ver ejemplos, hacer ejercicios, ver documentación y pues ir aprendiendo de cómo uno puede tener estas limitaciones al inicio donde es que yo de Excel no salgo, a poder venir y tener un lenguaje de programación estadístico en el cual uno pues ya puede realizarlo de forma más fácil, con mayor cantidad de datos y sin limitaciones en lo que es comparándolo con Excel. Entonces, esta es la página que yo realicé. Aquí tenemos unos pequeños dashboards de pues cuántos ejercicios hay, de qué es lo que es la página, qué es lo que uno va a aprender. Tenemos un módulo de lo que es R y qué es lo que se aprende. Tenemos aquí por unas referencias de por qué elegir R en vez de Excel. El uso en diferentes empresas, tanto públicas como privadas, instituciones públicas y privadas, perdón, y pues una tabla de pues cómo vamos a ir comparándolo con ciertas aplicaciones, programas, etcétera. Tenemos una guía de cómo se instala, aquí pueden observarlo, de cómo se instala R. Luego tenemos unos primeros pasos, los fundamentos base de cómo es R, cómo se utiliza, qué se hace, etcétera. Atajos que también les puede servir lo que son los operadores que tenemos, tenemos los operadores aritméticos, de comparación, los lógicos, tenemos unos pequeños ejercicios prácticos en los cuales ustedes pueden ir probando para ver cómo les funciona y pues ustedes van indagando. Los tipos de datos que tenemos, carácter, numérico, entero, lógico, factor y de fecha. Entonces, por último, tenemos lo que es ya los ejercicios de estadística descriptiva con R, de cómo nosotros podemos tener la media aritmética, la mediana, la moda, cómo podemos tener un rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y cómo podemos ir presentándola de forma tan simplificada que al momento de, ok,
ya lo hice con estos datos, ahora lo quiero cambiar con estos otros, que aquí tenía 20, ahora lo voy a hacer con 50 y la facilidad de venir, poner los datos y listo, ya está. Y aquí pues los gráficos que podemos usar, hay muchos más gráficos con mejor diseño, todo es el empeño y lo que uno vaya buscando. Aquí tenemos un gráfico de dispersión, aquí tenemos un histograma, aquí tenemos lo que es un box plot o de cajas y bigotes, si no mal recuerdo. Y pues tenemos una personalización de cómo podemos ir haciendo lo que les decía. Estos gráficos no son fijos, ustedes pueden ir cambiándolos, los colores, la forma, el tamaño, etcétera. Por último, tenemos un pequeño proyecto de que este pues es de ejemplo de cómo ir guiándolo, de cómo es el código en R, cómo es de que se va poniendo cada cosa, para que uno vaya pues sabiendo cómo tener cuartiles, cómo tener la medida de dispersión, cómo interpretar los gráficos, etcétera. Y por último, el proyecto final, que pues aquí hice lo que es una, podría decirles, darles la documentación de cómo hacer un pequeño proyecto en lo que es intermedio, avanzado, experto y pues cómo ir haciendo los pasos y ustedes van a ir marcando en lo que es cada uno de los checklists para que pues todo esto vaya a ir terminando hasta por cada proceso que ustedes van haciendo. Si ya se realizó esto, ok, se marca y pues el porcentaje va a ir sumando hasta llegar al 100% con cada uno de estos. Entonces, ya cuando se termina, pues le agregué lo de confeti, un pequeño detallito ahí. Y pues tenemos lo que es comandos útiles, tenemos las buenas prácticas, tenemos los errores comunes y alguna documentación que les pueda servir en ese caso. Entonces, pues esto fue mi propuesta y pues muchas gracias por la invitación. Desde aquí me despido. Gracias a todos por vernos y muchísimas gracias por su tiempo. Tengan muy buena noche. Muchas gracias, Diego. Interesantes propuestas hemos escuchado el día de hoy, iniciando desde una teoría guatemalteca, pasando por los exponentes españoles con el enfoque semiótico y continuando acá con Ricardo Cantoral. Bien, vamos a continuar con la presentación de nuestro volumen número 2 de la revista de los Pitagóricos. Y ahora es el turno para escuchar a los autores de un ensayo académico que se titula Entre estrellas y píxeles. Ese está a cargo de los autores Juan Carlos Ruiz Reyes, quien es bachiller en Ciencias y Letras y es estudiante del profesorado en Física y Matemática y de la licenciatura en Matemática. Siempre ha manifestado su pasión por los videojuegos y las ciencias. También el siguiente autor del ensayo académico es José Luis Ruiz Reyes. Él es postulante a estudiar profesorado en física y matemáticas y también postulante de la licenciatura en matemáticas. Y también manifiesta su pasión por la matemática y juegos como el ajedrez y el gamer. Entonces vamos a dejar el tiempo a los autores de este ensayo académico que se titula Entre estrellas y píxeles. Entonces, el tiempo es para los compañeros. Adelante. Buenas noches. Ahorita voy a compartir la presentación de un momentito. Buenas noches, compañeros. Hoy voy a explicar sobre los agujeros negros y cómo funciona el espacio y el tiempo. Pues podríamos decir que esto la mayoría lo aprendí gracias al videojuego de Super Mario Galaxy, ya que muchas cosas del juego están muy relacionadas con la realidad. Pues como miramos, podemos ver aquí que
la gravedad funciona similar, pero en el juego se toman como planetoides. Pero antes de llegar a los temas de los agujeros negros, sería muy bueno que se aprendiera cómo funciona el espacio y el tiempo. Que para explicarlo más simple, entre más masa, mayor es la fuerza de atracción. Por ejemplo, podemos decir que si tenemos una manta y ponemos una bola de acero, digamos, eso va a ser un pequeño doblado, o sea, se va a hacer hacia abajo de la manta, lo que va a producir una atracción. Digamos que si colocamos canicas, las canicas empezarían a acercarse a la bola de acero por la presión que está haciendo una manta. Y así es como funcionaría el espacio-tiempo en un resumen. Entonces, con eso también podríamos decir que la gravedad está relacionado con esto. ¿Por qué? Porque en el videojuego se puede notar que Mario camina en planetoides. En este caso, solo que caminaría en círculos, pues es un planeta muy pequeño. Y lo mismo funciona en la vida real. Cuando nosotros caminamos en el planeta, nosotros sentimos un camino plano, pero es porque nuestro planeta es enorme para nosotros. Como funciona nuestro sistema solar, es normalmente porque el Sol pesa demasiado. Como pesa demasiado, eh, es así como se forma nuestro sistema solar. Como lo expliqué antes, si ponemos una sábana, una bola de acero y unas canicas, empiezan a formar una geodencia hacia cerca del Sol. Así es como se conforma nuestro sistema solar dentro de nuestra galaxia. Pero un agujero negro resulta que pesa más que 100 soles. Por eso todo lo que pasa en ese sol, no, pero en ese agujero negro es que todo lo que pase cerca de él va a ser automáticamente atraído. Se dice que los agujeros negros pueden distorsionar incluso el espacio y tiempo, pues ellos hasta pueden absorber la luz. En Super Mario Galaxy pasa algo similar, pues los agujeros negros absorben todo lo que está a su paso. Pero lógicamente, al ser un videojuego, tampoco va a seguir tanto nuestra física, pues un agujero negro puede estar sobre una galaxia, pero si esto se llegara a pasar no, sobre un sistema solar, pero si un sistema solar estuviera encima de un agujero negro, lo que pasaría es que automáticamente desaparecería. Para explicar cómo funciona un agujero negro es como digamos que si este puede absorber la luz, digamos que estamos en un agujero, hay un agujero negro a 10 años luz, como por ejemplo, ¿verdad? Pues digamos que si alguien entrara a un agujero negro, lo último que se miraría fuera una persona cerca de un agujero negro y nada más una imagen como que si estuviera quieta. Pero para el astronauta, él ya estaría dentro del agujero negro. Pero para que eso pase, para que el astronauta desaparezca para nosotros desde la Tierra, tendrían que pasar 10 años. Pues como está a una distancia de 10 años luz, tendríamos que esperar 10 años para ver cómo es que él es absorbido por el agujero negro. Otra cosa que se puede notar en Super Mario Galaxy son las geodencias. Cuando Mario salta no, salta no, es cuando va por el espacio, va dejando un trazo azul y cuando está a punto de caer en un planeta, este se empieza a encorvar y ahí se puede notar la geodencia porque ¿cómo se llama esto? Y la gravedad siendo atraída hacia Mario siendo atraído hacia el planeta. Ahí se puede notar esa geodencia. También aquí en las diapositivas no lo puse, pero para los que no sabían, algunos piensan que nosotros nos estamos acercando al Sol, pero en realidad nos estamos alejando del Sol. Esto sucede porque el Sol va perdiendo masa, es porque el Sol está muriendo. Podemos decir que el Sol es como un animal moribundo, o sea, una estrella que está a punto de morir. Entonces lo que pasa es de que por año nuestros planetas se alejan 10 centímetros por el Sol, del Sol.
Poco a poco eso sí puede producir que se nos alargue el tiempo, o sea, que ya no sean 24 horas, sino 25. Pero por 10 centímetros es más probable que el sol termine explotando primero. Otra cosa que iba a decir es que hay mucha gente si se pregunta que si un agujero negro muere. Y sí, sí puede morir gracias a la radiación de Hawking. Que la radiación de Hawking en realidad es una materia y una antimateria que se generan en el espacio. Estas viven unos segundos y se terminan aniquilando. Pero hay una probabilidad de una materia u antimateria termine entrando en el agujero negro, haciendo que ésta empiece a expulsar el otro fragmento de antimateria, haciendo que éste empiece a perder masa. Conforme esto empieza a pasar, el progreso se va acelerando. O sea, se va acelerando. Pero cuando el agujero finalmente pierde toda su masa, el agujero negro va a explotar. Cuando el agujero negro explote, va a desaparecer como que si nunca hubiera existido. Pero esto terminaría, a que esto pase es muy poco probable. Y que el agujero negro explote tardaría 10 a la potencia de 67 años. O sea, sería más de 10.000 de millones de millones de millones de millones de millones de años para que esto suceda. Pero esto es con un agujero negro pequeño, o sea, que sea mucho más pequeño que nuestro Sol. Sería casi como del tamaño de, como, ¿qué podría decir? Como de 60 kilómetros. Sería de ese tamaño para que tarde más de 10.000 millones de millones de millones de años para que explote. Imagínense, o sea, uno mucho más pequeño que el Sol tardaría eso. Y la mayoría de nuestros agujeros negros son mucho más grandes que el Sol. Se dice que sería aproximadamente, para que uno de estos muera por la radiación de Hawking, sería 10 a la potencia de 10 de 100 años. Que para explicar esto, más sencillo sería, imaginemos que tenemos un reloj de arena. Eh, Cada grano de arena cae cada 10.000 años. Y entonces cuando el reloj de arena termine de caer, toda la arena termine de caer, esto apenas sería el 0,00001% de su vida. Prácticamente apenas está existiendo. Y ahorita le doy paso a José Luis Ruiz Reyes para que dé su exposición. Muchas gracias. Buenas noches, yo soy José Luis Ruiz Reyes y voy a pasar hablando sobre las dimensiones y lo que se viene de Super Mario Paper, que lo que viene de este juego es sobre las dimensiones y diferentes perspectivas de cada mundo. Digamos que en Mario Paper se muestra un mundo de segunda dimensión y en este mundo de segunda dimensión lo que hay son así como papeles, lo que dice el juego, que son figuras de segunda dimensión, pero hay una mecánica que es demasiado diferente a todos los juegos de Mario Bros. Que lo que pasa aquí es de que hay un personaje llamado Merlón y lo que hace ese personaje es de que te da un poder mágico. Se dice mágico, pero aquí en ciencia, matemática y física es lo que tenemos nosotros, que es el poder de ver las tres dimensiones, de ver profundidad, altura y todo lo demás, las coordenadas X, Y y Z. Pero lo que pasa aquí es de que cuando no puedes seguir avanzando en el juego, la habilidad de Mario es presionar el botón y con eso cambia todo diferente. Las escaleras se vuelven en pasadizos secretos o hay agujeros que no mirabas, hasta enemigos atrapados en la tercera dimensión por el villano principal, que lo que hace es que se lleva a todos el ejército de Bowser para controlarlo y derrotar a Mario. Lo que se habla en este juego es mucho sobre la física
y las matemáticas, porque en la física existen las coordenadas X, Y, Z y las diferentes, ¿cómo se llama esto? Diferentes cosas que se utilizan en las operaciones, como de incógnitas, de descubrimientos y así. También existen unos personajes llamados pixelitos que se pudiera decir que también son como fragmentos de la física, porque existen, ejemplo, digamos, hay uno llamado Vortex, que lo que hace es volverte en un objeto de primera dimensión, y los objetos de primera dimensión solo son un punto, o sea que te hace invisible hacia todo. La segunda dimensión es un plano fijo, pero lo que hace ese personaje es volverte tan pequeño, o sea, un doblez perfecto para que solo se mire un punto y puedas atravesar varios escenarios secretos también. Existe también uno que no me acuerdo su nombre, pero tiene una forma rectangular, que eso lo que hace es como volver a todos los enemigos y algunos pedazos del mundo en su forma espejo. Es como decir, digamos que tenemos una gráfica que va de menos infinito a más infinito, pero tiene una condición de que solo puede ir a infinito. Y lo que hace ese personaje, digamos, le damos la vuelta a eso y lo vuelve todo menos infinito. O sea que solo va una gráfica directa hacia menos infinito. Y de ahí el juego muestra muchas referencias de la ciencia física y sobre cómo está compuesta, como cuando entras al primer nivel se miran demasiadas operaciones matemáticas flotando en la nada. Y mientras te cambias a la tercera dimensión, aparecen aún más operaciones matemáticas, pero con referencias al juego. Y eso lo que nos puede llevar a descubrir es en que en las cosas que están ocultas en nuestro universo. Si existiera un poder así en nuestra realidad, que pudiéramos estar en la cuarta dimensión, ¿qué sería de él si existen más de 32 dimensiones? Y además de que se supone que en la Biblia dicen que Jesús o Dios está en todas las dimensiones, pero se llama omnipresente porque está presente en todas esas dimensiones. Bueno, y con esto creo que es suficiente, en mi opinión, porque es demasiado lo que tuviera que hablar si quiero hablar más sobre este universo de Mario. Y además de que hay algunas cosas que todavía no comprendo y he estado investigando, pero hay algunos otros juegos que me llamaría la atención presentar aquí, como hay un juego que un matemático demasiado inteligente creó de cómo sería si estuvieras en la cuarta dimensión siendo un ser de tercera dimensión, lo cual es muy confuso para muchas personas y solo como una o dos personas se han pasado ese juego porque nadie comprende esa cuarta dimensión, son solo genios los que lo comprenden. Muchas gracias, con eso me despido. Muchas gracias, José Luis y Juan Carlos Ruiz Reyes. Interesante propuesta y siempre se les hace la cordial invitación a toda nuestra teleaudiencia a descargar la revista de los Pitagóricos en su volumen 2 y poder analizar detenidamente las propuestas de cada uno de los autores. Este último es muy interesante como un medio de distracción que son los videojuegos y que en su mayoría pues en algún momento pues los hemos utilizado. Se puede utilizar como un recurso didáctico, tanto en la parte de la física como la matemática. Entonces, una vez más, que ha demostrado que la teología no es mala, sino que hay que saberla utilizar. Agradecemos a los autores de los artículos de este volumen 2 de nuestra revista. Una vez más, hago extensivo la invitación para todas aquellas personas que desean leer cada uno de los artículos, pues se encuentra de manera gratuita en la página de los Pitagóricos. Ahí pueden ustedes ingresar y descargar cada uno de los artículos y analizarlos y por supuesto es válido la crítica constructiva. Bien, entonces también queremos agradecer a las personas que nos sintonizan a través de Facebook Live. Muchas gracias por acompañarnos en esa noche. Antes de cerrar nuestra sesión, quiero darle lectura de manera simbólica a uno de los diplomas que se les estará entregando a cada uno de nuestros ponentes del día de hoy. Vamos a
a utilizar de ejemplo este, el diploma que tengo por acá. Vamos a ver, solo permítanme. Ahí está. Bien, entonces el diploma eh, dice de la siguiente manera, los pitagóricos otorgan el presente diploma A, en este caso al licenciado Diego Esteban Illescas Rodríguez, por su valiosa presentación y publicación en la revista de los Pitagóricos, volumen 2 número 1 con un tiempo de duración de 1 hora, dado el 21 de marzo del 2026. Se aparecen todos los integrantes del grupo de los Pitagóricos, y de esta manera pues les estaremos haciendo llegar a cada uno de los ponentes que participaron el día de hoy su respectivo diploma. Siempre también agradeciendo por el tiempo que dedicaron en escribir el artículo y compartir con la comunidad científica sus propuestas metodológicas. Entonces, de esta manera damos por concluido nuestra presentación. Muchísimas gracias a todos por su atención, siempre invitándolos a escribir para nuestro siguiente volumen, el volumen 3 que se estará publicando aproximadamente en el mes de agosto, ¿ya? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Cordialmente invitados también a visitar nuestras redes sociales, Facebook y nuestra cuenta de YouTube como Los Pitagóricos, en donde pueden realizar diversas consultas sobre diversos temas que tenemos disponibles. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a los expositores también del día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.